Ahora vamos a leer un pasaje en la carta a los Romanos capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1. Ese es un pasaje importantísimo de la palabra. Y dice así, a partir del versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas gracias, amados. Tomen su lugar, por favor, en este momento. Vamos a disponernos a escuchar con toda atención el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta verdad, este pasaje de la Escritura. En este pasaje, hermano, se nos habla de dos elementos o dos entidades que se contraponen. Es la carne y el espíritu, si usted observa. Por eso este mensaje yo lo he titulado La carne contra el espíritu. La carne contra el espíritu. Se habla de esas dos entidades en la Escritura. La carne no es otra cosa que la naturaleza pecaminosa que está incrustada en todos los seres humanos, también en usted y en mí, que somos hijos de Dios, porque la naturaleza pecaminosa, por lo menos residualmente, está todavía en nosotros, los que somos hijos del Señor. El profeta David, en el Salmo 51, versículo 5, dice que esta naturaleza pecaminosa, esta tendencia al mal, nos acompaña a todos desde el mismo momento en que hemos sido concebidos. Por eso él dice estas palabras: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir es que desde el mismo momento en que fuimos concebidos, ya nosotros como seres humanos tenemos incrustada esa naturaleza pecaminosa, es un ADN, por decirlo de alguna manera, donde estamos programados para inclinarnos al mal. Es cierto que cuando el ser humano nace tiene un periodo breve en el que está en un estado de inocencia, no peca, pero no porque no tenga la capacidad de pecar, sino que conforme el tiempo avanza, el ser humano va despertando. Esa naturaleza pecaminosa que está ahí va despertando, se va activando. Y es por eso que incluso desde los niños, incluso muy pequeños, vemos inclinaciones al mal, ¿verdad?
la inclinación a tomar lo que no es de ellos, la inclinación a no compartir, la inclinación a mentir. Desde muy pequeños se puede mirar que la naturaleza pecaminosa va despertando y se va viendo en ellos. Entonces la tenemos ahí, está incrustada, es un elemento del que se habla en este pasaje. El otro elemento o entidad que se menciona es el Espíritu. Aquí se refiere específicamente a el Espíritu Santo. Tal vez en alguna ocasión se refiere al Espíritu humano, pero en la mayoría de las ocasiones aquí se hace referencia al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Se nos dice a la luz de la Escritura que cuando los que somos salvos hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos inviste con una nueva naturaleza espiritual. Por eso dice Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De manera que a partir del nuevo nacimiento, ahora el creyente tiene una naturaleza pecaminosa con la que carga todavía y a la vez una nueva naturaleza dada por el Espíritu Santo. Así que en el interior de los hijos de Dios se produce una tensión entre estas dos entidades, entre la carne y el espíritu. Había un canto antiguo que se entonaba, ya hace mucho que no lo escucho, que decía: la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Esa es una tensión que se vive en el interior de todos los hijos de Dios. Hay un deseo por agradar a Dios, pero también hay deseos malos que están tocando a la puerta al mismo tiempo. Es una tensión. Y precisamente porque existe esa tensión ahí adentro, es que el apóstol Pablo en este capítulo 8 de la carta a los Romanos nos hace a todos nosotros, los creyentes, un llamado para vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Entiéndase carne otra vez, naturaleza pecaminosa, los deseos malos que batallan contra el alma. Entonces Pablo nos hace un llamado a todos a vivir de acuerdo al Espíritu, conforme a la voluntad del Santo Espíritu y no conforme a los deseos malos que batallan con nuestra alma. Así que, en base a esto, vamos a dividir este mensaje en dos partes. En la primera parte, yo le voy a hablar de por qué no debemos vivir de acuerdo a la carne o de acuerdo a los malos deseos. Y en la segunda parte, le voy a mencionar por qué debemos vivir de acuerdo al Espíritu o conforme al Espíritu de Dios. Vamos a comenzar entonces y vamos a decir por qué no debemos vivir de acuerdo a la carne. Las respuestas están aquí, las razones están aquí en el pasaje que acabamos de leer. Esté atento, por favor. Vamos a estar revisando este pasaje. ¿Por qué no debemos vivir de acuerdo a la carne? De acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros malos deseos. ¿Por qué? En primer término, porque vivir de acuerdo a la carne nos enemista con Dios. Nos enemista con Dios. Y esto es muy serio, considerando que nosotros, los hijos de Dios, somos amigos de Dios. Entonces vivir conforme a la carne nos enemista. En el versículo 7 del capítulo 8 que leímos, Pablo dice que los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne o las motivaciones de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que está diciendo Pablo es que nuestros malos deseos, nuestra naturaleza pecaminosa, no quiere y no puede sujetarse a la ley de Dios, porque por naturaleza es contraria a esa ley. Es la razón por la que no quiere y no puede. Esto me hace pensar en lo que dice Pablo en el capítulo 7 de los Romanos. Dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, es hago. Eso nos habla a través de la tensión que hay en el interior de los hijos de Dios. Pero note que Pablo dice que vivir de acuerdo a la carne nos enemista contra Dios. Basta con pensar en los 10 mandamientos, amados, para darnos cuenta de esta realidad, para darnos cuenta que la naturaleza pecaminosa del ser humano tiende a hacer exactamente lo contrario a lo que está establecido. Y no solamente en cuanto a los 10 mandamientos, sino en cuanto a cualquier estatuto de Dios. Los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Es uno de los pasajes donde aparecen. Y usted lo recordará, pero podríamos mencionar solamente algunos para demostrar
que la naturaleza del hombre se inclina exactamente a hacer lo contrario. No es verdad. Por ejemplo, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que usted ve en el mundo? No te das imagen de lo que está arriba en la tierra, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué es lo que se ve en el mundo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, santificarás el día de reposo, o apartarás un día para glorificar a Dios, para dedicarlo a Él. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no hablarás falso testimonio. Y que vemos todo lo contrario. Vemos que es precisamente eso lo que se mira en la humanidad, porque la naturaleza del hombre va en contra de la ley de Dios. Y usted piensa en cualquier otro estatuto divino y se da cuenta que la tendencia humana siempre es todo lo contrario. Siempre es en contra. Así que, si quienes somos cristianos nos dejamos dominar por nuestros deseos carnales, porque usted los tiene, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque todos tenemos malos deseos. Aquí la cuestión no es si tenemos malos deseos o no los tenemos, porque la Biblia enseña enfáticamente, como lo voy a estar mostrando en algunos pasajes, que sí los tenemos. La cuestión no es si usted los tiene o no, la cuestión es si usted se deja dominar por ellos o no. Si los cristianos nos dejamos dominar por nuestros malos deseos, siendo amigos de Dios, venimos a actuar como si fuéramos sus enemigos. Porque la Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si persistentemente estamos dándole satisfacción a nuestros malos deseos, siendo amigos de Dios, nos estamos constituyendo como si fuéramos sus enemigos. Ahora tenemos que tomar en cuenta que para satisfacer los deseos malos de nuestra carne, hay que ir al mundo a lo que Él ofrece. Porque lo que el mundo ofrece siempre se corresponde con los malos deseos que nosotros tenemos. Entonces, para satisfacer los malos deseos, hay que correr al mundo, a tomar lo que el mundo ofrece para satisfacer esos malos deseos. Y Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4 de su carta, que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que cuando el creyente corre a lo que el mundo ofrece para satisfacer sus malos deseos, está amistando con el mundo. Y Santiago dice que el que quiere ser amigo del mundo se constituye en automático en enemigo de Dios. Hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros somos amigos de Dios, ¿no es cierto, hermano? Cristo nos ha reconciliado con el Padre, ¿no es cierto? Eso quiere decir que toda enemistad fue rota, pero no podemos actuar como si fuéramos sus enemigos. Entonces no debemos entregarnos a la satisfacción de nuestros deseos carnales, sino negarnos a ellos, porque somos amigos de Dios y debemos conducirnos como tal, no como sus enemigos. Debemos resistirnos a vivir de acuerdo a la carne, porque vivir de acuerdo a ella nos enemista contra Dios. Pero no solamente eso, debemos evitar vivir de acuerdo a la carne, porque vivir de acuerdo a ella nos impide agradar a Dios. Como que esta verdad se desprende de la anterior. Usted no puede agradar a un enemigo si el tal es su enemigo. No es posible. Siempre los enemigos se desagradan mutuamente. Así que, si estamos complaciendo nuestros malos deseos de manera persistente, no podemos agradar a Dios. Eso lo dice Pablo en el versículo 8 de este capítulo que acabamos de leer. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Hay alguien aquí que quiere agradar a Dios? A ver, levanta su manita. ¿Hay alguien aquí que quiere agradar a Dios? Yo digo que todos los que hemos nacido de nuevo queremos agradar a Dios, pero debemos tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice. San Pablo nos está señalando que los que viven según la carne, es decir, los que viven satisfaciendo los deseos malos de su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Cuando Cristo Jesús fue bautizado, oyó una voz del cielo cuando Él salió del agua, recuerda, oyó una voz del cielo que era la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dicho de otra manera, este es mi Hijo amado, en quien se agrada mi alma. Quiero decirle que las razones fundamentales por las que Jesús de Nazaret agradó al Padre Celestial es porque fue obediente y vivió en santidad. Esa es la razón.
Cuando yo imparto la clase de bautismo en agua en el pre-bautismal, les pregunto a las personas si Jesús necesitaba bautizarse o no. La respuesta es que Jesús no necesitaba bautizarse, pero Jesús debía bautizarse porque es un paso de obediencia y Él vino a cumplir la ley de Dios, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que Él le dijo a Juan Bautista, porque Juan Bautista no quería bautizarlo. Y entonces Jesús le dijo, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, así está establecido y así lo vamos a hacer. Porque Jesús de Nazaret vivió en obediencia. Jesús de Nazaret vivió en santidad. Y esa es la razón por la que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted estará de acuerdo conmigo en que usted y yo, como hijos de Dios, como gente salva, estamos también aquí para agradar a Dios, ¿no es cierto? De hecho, debo decirle a la luz de la Escritura que el hombre fue creado, en términos generales, el ser humano fue creado y fue puesto sobre la faz de la tierra para agradar a Dios. Lamentablemente el ser humano no ha podido, porque es cautivo de su naturaleza pecaminosa. Pero la Escritura dice que nosotros hemos sido liberados y que hemos sido salvados con el objetivo de agradar a Dios. Vamos a estar enfatizando en un momento más adelante en este pasaje que los hijos de Dios tenemos el poder para agradar a Dios. Por eso, no debemos ajustarnos a los deseos pecaminosos que batallan contra nuestra alma, por cuanto si lo hacemos, no podremos agradar a Dios. Estoy diciendo que somos llamados a agradar a nuestro Dios y esa es la razón por la que Dios, a través del apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, nos hace un llamado específico. Y el llamado específico es este: amados o hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí hay varias verdades que el apóstol Pedro nos dice, nos enseña. Una, que todos los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, batallamos en contra de malos deseos. Me gusta decirle esto en el prebautismal a las personas que empiezan, pero creo que es oportuno decírselo a todos ustedes. A veces las personas que empiezan en el Evangelio se desaniman y creen que no sirven para esto. Dicen, yo no sirvo para esto, porque yo ya acepté a Cristo, incluso ya me bauticé y tengo malos pensamientos, tengo malos deseos, yo no sirvo para esto. Pero hay que entender que los cristianos, incluso los buenos cristianos, siguen con una guerra en su alma contra malos deseos. Es lo que dice Pedro: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dije, número uno, hay deseos carnales que siguen guerreando contra usted, que quiere que usted los satisfaga, pero hay un llamado específico del Espíritu Santo a través del apóstol: absténganse de esos deseos, díganle no. Porque de otra manera no podemos agradar a Dios. Si usted, siendo creyente, le dice sí a sus malos deseos, le dice sí a esos deseos carnales, que son muchos y que hay mucho en el mundo para satisfacerlos, entonces usted no está facultado para agradar a Dios. Pero estamos diciendo que estamos llamados para eso. Entonces absténganse, dice Pedro, díganle no. Abstenerse, reitero, es decir no. Como cuando usted está a dieta y luego alguien le ofrece una tremenda malteada de nuez. A usted le gusta la malteada de nuez, desea bebérsela, pero usted dice no. Eso es abstenerse. ¿Ven? Cuando hablamos de los deseos carnales, estamos hablando de que usted enfrentará cuestiones que le gustan a su naturaleza pecaminosa. Usted lo desea, pero usted dice no. Usted se abstiene. Usted se niega porque usted quiere agradar a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Usted se niega porque usted quiere agradar a Dios. Mientras estamos envueltos satisfaciendo nuestros malos deseos, no estamos facultados para agradar a Dios. De pronto entonces, como creyentes, vamos caminando en la vida y pudiera ser que, aún llamándonos cristianos, no estamos viviendo para agradarlo a Él. Somos llamados para agradarlo. Y es la razón por la que no debemos vivir
de acuerdo a nuestros deseos carnales. Finalmente, otra razón por la que no debemos vivir de acuerdo a los deseos de nuestra carne es que estos producen muerte. Esto es lo más fuerte que le voy a decir. Producen muerte. No solamente nos enemistan con Dios, esos deseos sí los estamos satisfaciendo de manera persistente. No solamente nos privan de agradar a Dios, sino que producen muerte. En el versículo 6 de este capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y en el versículo 13 agrega: si vivís conforme a la carne, moriréis. Es fuerte, Pablo. Pero tome en cuenta que se está dirigiendo a cristianos. Los romanos a los que él escribe son un grupo de creyentes que están en la localidad de Roma. Ahí se reúnen, ahí buscan a Dios, ahí lo adoran. Y a ellos se dirige Pablo. Y a ellos les está haciendo estas notas aclaratorias, les está haciendo estas advertencias. Ocuparse de la carne es muerte. Y si vivís conforme a la carne, moriréis. Qué fuerte es Pablo. El pronóstico que Pablo hace aquí, hermano, es terrible. Porque la muerte a la que se refiere es la condenación eterna. A esa muerte se refiere. A la segunda muerte, la separación eterna de Dios para estar bajo sus juicios eternamente. A esa muerte se refiere. Es lo contrario al reino de los cielos, que es la herencia de los santos. Claro, la herencia de los santos es el reino de los cielos. Pero el que persiste en vivir conforme a la carne, lo que le espera es la muerte, dice San Pablo. Pablo hace una lista, hermano, de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, las enumera. ¿Se acuerda? Menciona algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, pleitos, iras, contiendas, hechicerías, herejías, borracheras, orgías. ¿Cuántas cosas menciona Pablo ahí? Y termina esa lista diciendo: y cosas semejantes a estas. Y les da una advertencia, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No debemos perder de vista que esta advertencia se la hace otra vez a gente cristiana. Está hablando de los Gálatas. Son cristianos que viven en la región de Galacia, y a ellos les está advirtiendo que no vivan conforme a la carne. Si usted lee el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo les hace un llamado y les dice lo mismo que Pedro en el capítulo 2, versículo 11 de su primera carta. Pablo les dice: vivan conforme al Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Quiere decir que el que es cristiano tiene elección. ¿Ve? Vivan de acuerdo al Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. A la altura del versículo 19, él empieza a enumerar cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, pleitos, iras, contiendas, etc. Y los que practican tales cosas, les advierten, no heredarán el reino de Dios. Hay que dejar claro que no hay cristianos perfectos. No quiere decir que si un cristiano falla, pierde su salvación, como algunos creen que nosotros creemos. Nosotros no creemos eso. Los cristianos, incluso los buenos cristianos, pueden fallar, sí pueden. Pero una cosa es llegar a fallar y otra cosa es persistir en el pecado. ¿Compréndenme? Cuando Pablo habla de que los que practican tales cosas, habla de los que viven persistentemente en estas cosas, los que están habituados a estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Todo lo contrario, heredar el reino de los cielos es ir a condenación eterna. Por eso Pablo hace una advertencia también aquí en los romanos y les dice: si ustedes viven de acuerdo a sus deseos carnales, van a morir. Es una advertencia. Es un llamado a tener cuidado. Es cierto que en Romanos 8:1, hermanos, se dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque es la verdad, para los que están en Cristo Jesús. Pero debemos tomar en cuenta que los creyentes que persisten en satisfacer sus malos deseos se están desligando de Cristo y corren un gran peligro. Así lo dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 de su carta: sin santidad nadie verá al Señor. ¿No es cierto? Tenemos que sentir el peso de esta verdad bíblica. Sin santidad nadie verá al Señor. Una verdad paralela a esta se encuentra en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 47.
En ese pasaje Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, el lenguaje lógicamente es metafórico. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala, porque mejor te es entrar a la vida sin una mano o manco, que con las dos manos ser arrojado al infierno. Es muy fuerte Jesús. Si tu pie, dice, te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar a la vida o al reino de los cielos cojo, que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y finalmente dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar a la vida con un ojo que con los dos ojos ser echado al infierno de fuego. El lenguaje es metafórico. Jesús no nos está llamando a mutilarnos físicamente, ese no es el llamado. Jesús nos está llamando a cortar tajantemente con el pecado, que es exactamente lo que dice Pablo, a hacer morir tajantemente los malos deseos que batallan contra nuestra alma, a no satisfacerlos, sino a cortarlos de tajo, a decirles no de tajo. A eso nos está llamando. Sin santidad nadie verá al Señor. De manera que los creyentes no debemos vivir conforme a los deseos malos que batallan contra nuestra alma, porque son muchos y nos tocan a la puerta todos los días. No debemos vivir satisfaciéndolos, porque vivir así nos enemista con Dios, nos impide agradar a Dios y nos pone en peligro de muerte. Esto entonces nos lleva a la segunda parte. Si no debemos vivir conforme a la carne, entonces sí debemos vivir de acuerdo al Espíritu. ¿Por qué vivir de acuerdo al Espíritu? Es la segunda parte de este mensaje. En primer término, porque es el Espíritu quien nos liberta del poder del pecado. Escuche esto. Es el Espíritu quien nos liberta del poder del pecado. Qué importante que todos los que estamos aquí, los que están escuchando a través de las redes, entiendan esto que estoy diciendo a la luz de la palabra de Dios. Escuchen lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora escucha estos mismos versículos en la Nueva Biblia Viva, otra traducción. Dice así: así que a los que están unidos a Jesucristo, ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libera del poder del pecado y como consecuencia del poder de la muerte? El Espíritu de Dios, que nos es dado por medio de Jesucristo cuando Él viene a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para dominar los malos deseos y no permitir que ellos nos dominen a nosotros. Y juntamente con eso nos da el poder de vivir de acuerdo a su voluntad, porque nadie puede vivir de acuerdo a los estatutos divinos si el Espíritu Santo no está en él. Entendamos esto. El mundo no puede vivir de acuerdo a los estatutos de Dios. Por eso vemos que cada vez la sociedad se degrada más y va cada vez más apartada de los lineamientos escriturales, porque el ser humano en su propia naturaleza no puede agradar a Dios, no puede dominar el pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder para dominar el pecado, el que nos ha liberado de ese poder maléfico, del poder de nuestros malos deseos, y es el Espíritu Santo el que nos da el poder para ceñirnos a la voluntad de Dios. Por eso Pablo en el versículo 9 de este capítulo dice: si ustedes no viven según la carne, les dicen los romanos, sino que están viviendo según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué está enseñándoles Pablo? Que solamente si el Espíritu de Dios mora en ellos, estarán facultados para vivir de acuerdo a su voluntad. Que solamente si el Espíritu de Dios mora en ellos, estarán facultados para decirle no a sus deseos carnales. De otra manera, no. Porque es el Espíritu Santo el que nos liberta del poder del pecado, del dominio de los malos deseos. Este es un poder del que carecen las personas que viven sin Cristo. Si usted quiere ser libre del poder del pecado, necesita a Cristo. La persona que no tiene al Señor y quiere ser libre de sus malos deseos y de todas aquellas tendencias pecaminosas que lo han destruido,
necesita recibir a Cristo. Porque cuando Cristo viene al corazón, viene su espíritu, y Él es el que nos liberta del poder del pecado. Tú no puedes solo, nadie puede liberarse solo del poder del pecado, del dominio de sus malos deseos. Solo Cristo puede. No hay reformatorio, no hay cárcel, no hay psiquiatría y no hay psicología que pueda ayudarle al hombre a dominar o a liberarse de sus malos deseos, del dominio de sus malos deseos. El único que puede liberar al ser humano del dominio de sus malos deseos, del poder de ese pecado, se llama Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor con todo nuestro corazón. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Por eso los que somos de Cristo somos afortunados. Tenemos un poder grandioso aquí que nos ayuda a dominar los malos deseos. Un poder grandioso aquí que nos ayuda a vencer el pecado. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos vivir de acuerdo a Él. Él es el que nos liberta del poder del pecado. Y si esto fuera poco, es el Espíritu quien nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. No hay seguridad de salvación ni de que somos hijos de Dios, sino es por el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso debemos vivir de acuerdo a Él, debemos vivir conforme a su voluntad, debemos seguirlo a Él, porque Él es el que te da la convicción de que eres un hijo de Dios, de que ha habido una obra grandiosa que se ha operado en tu corazón. Es el Espíritu Santo. En Romanos 8, capítulo 8, versículos 14 al 17, es el capítulo donde estamos. Pablo dice que quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, hemos sido adoptados como hijos de Dios por la operación del Espíritu Santo. Es decir, no éramos hijos. Todos entendemos eso, ¿verdad? En realidad no todos somos hijos de Dios. El ser humano es creación de Dios. El ser humano perdió su dignidad de hijo cuando pecó allá en el Edén. Pero Jesús ha venido a adoptarnos, Jesús ha venido a rescatarnos, a reconciliarnos con el Padre. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesús, el Espíritu Santo ha operado algo grandioso en nuestra vida y nos ha adoptado como hijos de Dios. Ahora somos sus hijos con todos sus derechos y somos herederos de Dios, de su gloria. Bendito sea su nombre, por la obra del Espíritu. Y es ese Espíritu el que nos da testimonio aquí adentro, el que nos testifica que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da aquí adentro la seguridad de que somos salvos y que somos del Padre. Si usted tiene esa seguridad del Espíritu, si usted tiene la convicción del Espíritu, de verdad, no importa que el mismo diablo se aparezca y le diga que usted no es hijo de Dios, usted estará convencido de que es hijo de Dios por el testimonio del Espíritu. Pero si no tiene esa convicción, pueden pasar otras cosas sin trascendencia y usted estará dudando si es hijo o no es hijo, si es algo o no es algo. Cuando un creyente vive más conforme a la carne que conforme al Espíritu, puede llegar el momento en que pierda la certeza de que es un hijo de Dios. Tengo 34 años en el ministerio y he escuchado a personas que han caminado un tiempo en esta vida cristiana, pero de pronto se han descuidado tanto y han hecho tantas concesiones a sus malos deseos que dicen: ya ni sé si soy hijo de Dios. La verdad, ya ni sé si soy salvo. Pierden certeza, pierden seguridad. Esa certeza te la da el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vive de acuerdo al Espíritu de Dios para que no se contriste ese Espíritu, para que no se apague ese Espíritu y ese testimonio en su corazón de que usted es un hijo de Dios se mantenga vivo. Hemos de vivir de acuerdo al Espíritu, porque Él nos liberta del poder del pecado, porque Él nos testifica que somos hijos de Dios y finalmente porque es el Espíritu quien nos da vida. Estoy por terminar, déjame paciencia. Pablo en este pasaje dice que el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu y que también levantará de entre los muertos nuestro cuerpo mortal. Pero en el versículo 13 nos habla de una especie de vida muy importante, que es la vida eterna. El versículo 13 en su primera parte dice: si vivís conforme a la carne, es una advertencia, moriréis. Pero luego en la segunda parte dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está hablando aquí de vida eterna, no de otra clase de vida eterna. De eso está hablando. El Señor Jesús nos ha regalado la vida eterna. Ven, hermanos. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
preservamos la vida eterna que Él nos ha regalado cuando hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Pero ¿cómo es eso? Porque a veces leemos y si no comprendemos no sirve de nada. ¿Qué es eso de que si por el Espíritu haces morir las obras de la carne? ¿Cómo hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne? ¿Cómo se hace morir esas obras por el Espíritu? Para que eso suceda, hermanos, necesitamos echar mano de por lo menos 3 elementos. No le voy a decir nada nuevo, pero es importante declararlo. Para que usted pueda hacer morir por el Espíritu las obras de su carne, sus deseos malos, someterlos, dominarlos, usted necesita echar por lo menos mano de 3 elementos. Número 1, la oración. Porque en la oración usted se fortalece en el Espíritu. Recuerde que el Espíritu es el que nos da el poder, es el que nos ha libertado del poder del pecado. Usted se fortalece en el Espíritu. Es lo que Jesús dijo en Mateo 26:41. Vengan y oren para que no entren en tentación, para que no cedan a sus deseos carnales por las tentaciones que hay en este mundo. Vengan y oren. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tienes que velar en lo que dice. Fortalécete en el Espíritu de Dios. La oración es un medio importante para fortalecerse en el Espíritu. Segundo medio es la palabra del Señor. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6 versículo 63: mis palabras son espíritu y son vida. Eso quiere decir que cuando nos llenamos de la palabra del Señor, nos llenamos del Espíritu y nos llenamos de la vida de Dios, y entonces estamos fortalecidos en el Espíritu para echar mano del tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? La obediencia. El Salmo 119:11, ahí el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, le dice a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar los dichos de Dios no significa otra cosa sino obedecerlos. Lo que el salmista está diciendo es: me he dado a la tarea de ceñirme, de obedecer tus santos estatutos para no pecar contra ti. Y es que aquí está la cuestión: si usted se fortalece en el Espíritu a través de la oración, a través de la palabra, entonces está facultado para obedecer. Y obedecer no es otra cosa que conducirse de acuerdo a la voz del Espíritu. Y si usted se conduce de acuerdo a la voz del Espíritu, en automático le está dando el carpetazo a los deseos que batallan contra el alma. Porque usted no puede estar caminando de acuerdo a la voz del Espíritu y a la misma vez satisfaciendo los deseos de la carne. Eso no se puede. Es una cosa o es la otra. O usted camina de acuerdo al Espíritu, obedeciendo su voz, o usted camina de acuerdo a los deseos que batallan contra su alma, los malos deseos. Es una cosa o la otra. El que está caminando, satisfaciendo sus deseos diarios, malos de su naturaleza pecaminosa, no puede estar caminando de acuerdo a la voz del Espíritu. Entonces, la obediencia es fundamental, porque esta erradica en automático ese asunto de caminar de acuerdo a la carne. Hágalo de acuerdo al Espíritu. Amén. Amén. Gracias por su paciencia. Hoy hemos visto que no debemos vivir de acuerdo a la carne, porque vivir de acuerdo a ella nos enemista con Dios, nos impide agradar a Dios y produce muerte. Pero sí debemos vivir de acuerdo al Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos liberta del poder del pecado. Es este Espíritu el que nos da vida, y es este Espíritu el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Esto me hace recordar un coro antiguo que hace mucho no cantamos. Es un coro que dice más o menos así: Espíritu Santo domina mi vida, Espíritu Santo domina mi ser, Espíritu Santo domina mi carne, y tendré victoria y solo así podré vencer. Este es un canto que contiene una verdad teológica extraordinaria, maravillosa, bíblica 100%. Lo que nos enseña este cántico, fundamentado en las Sagradas Escrituras, es que es el Espíritu Santo que cuando domina nuestra vida nos da una victoria rotunda sobre los deseos de la carne. La problemática es que muchas veces el Espíritu Santo está apagado, el Espíritu Santo está contristado, pero cuando Él nos domina, cuando Él nos llena, entonces Él nos da una rotunda victoria sobre los deseos malos. Así que
Yo ahora quisiera hacer una invitación a usted. Si usted todavía no recibe a Cristo en su corazón, yo lo invito a que ore conmigo ahora, que oremos ahora y usted le diga al Señor: te suplico, Señor Jesucristo, que perdones mis pecados, que vengas a mi corazón, que me salves y que me libertes del poder del pecado y de la muerte. Sálvame y libértame del poder del pecado y del infierno, porque eso significa muerte. Y si usted es cristiano, lo invito a que oremos diciéndole al Señor, a Dios: Espíritu Santo, domina mi vida. Quiero hacer morir los deseos de mi naturaleza pecaminosa cada día para la gloria de Dios. Vamos a la oración, póngase de pie, por favor. Vamos a orar a Dios en este sentido. Gloria a Dios. Los hermanos de la música pasan aquí. Gracias, Jesús de Nazaret. ¿Puede dar un aplauso al Rey? Vamos a dar un aplauso a Cristo con todo nuestro corazón. Él es el Rey. Él es el Rey. Aleluya. Gracias a Dios por su Espíritu. Gracias por su obra redentora. Por si hay una persona aquí que no se ha encontrado con Jesús todavía, que no es salva todavía, yo lo invito a que hoy se entregue a Cristo. Él lo va a perdonar, lo va a salvar si usted lo hace con todo su corazón, si se arrepiente, y mandará su Espíritu que le dará el poder para vencer sus deseos pecaminosos. Hay personas que dicen: a mí me parece imposible que yo pueda tener victoria sobre esto. Con tus propias fuerzas no se puede. Pero si el Espíritu viene a tu vida, todo ese poder se va a romper. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Por si hay una persona aquí que quiere entregarse a Cristo, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Cierre sus ojos, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, hoy entendí que el único que me puede libertar de mis malos deseos, de mis malas tendencias, del pecado y sus consecuencias, que son la muerte, eres tú. Hoy yo me confieso pecador y te ruego que vengas a mi corazón, que me perdones, que me salves, que me hagas libre del poder del pecado. Rompe toda cadena que me ata. Sálvame, dame vida eterna y una nueva vida. Lléname con tu Espíritu y líbrame del poder del pecado. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor, la iglesia oramos delante de ti. Entendemos lo serio que es esto que aborda el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. De modo que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sé, Señor, que es una especie de contradicción ser creyentes y caminar de acuerdo a nuestros deseos carnales. Pero creo que de pronto tu iglesia está caminando en contradicción. De pronto algunos miembros de tu pueblo están caminando en una franca contradicción, profesando vida, profesando salvación, pero viviendo de acuerdo a sus malos deseos, viviendo de acuerdo a su carne, Señor, a su naturaleza pecaminosa. Ayúdanos a todos. Espíritu Santo, domina mi vida. Espíritu Santo, domina mi ser. Espíritu Santo, domina mi carne y tendré victoria. Y solo así podré vencer. Si tú moras en nosotros, entonces estamos facultados para vivir de acuerdo a Dios. Y estamos facultados para decirle no al pecado, no a los deseos pecaminosos. Llénanos, Padre Santo, del Espíritu Santo. Domínanos, llena nuestra vida, toma el control total de nuestra vida a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. De tal manera que la iglesia, cada miembro de tu iglesia,
camine conforme al Espíritu, de acuerdo a su voz y no de acuerdo a su carne, a sus deseos pecaminosos. Te necesitamos. Envía tu Espíritu, derrama tu Espíritu, envía tu poder, derrama tu Espíritu en cada uno. Inclínanos a fortalecernos en el Espíritu a través de la oración. Inclínanos a fortalecernos en el Espíritu a través de la palabra. Inclínanos como el salmista a vivir en obediencia, a decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, Señor. Gracias, amado mío. Que esta palabra, a través del poder del Espíritu Santo, ejecute tu obra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así sea, que esta palabra lleve fruto en nuestros corazones. Lo que sigue es practicarla. Lo que sigue es permitir que nos haga bello. Qué bello es el Señor Jesucristo, hermanos. Lo adoramos con todo nuestro corazón. Vamos a caminar de acuerdo al Espíritu Santo. Mañana, esta misma tarde, los malos deseos tocarán a su puerta. Usted tiene el poder para decirles no. Vivamos conforme al Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Qué bueno, hermanos, que nos dimos el tiempo de estar en la casa de Dios esta preciosa mañana. Es una bendición grande. Deseo que la gracia de Cristo siga cayendo sobre ustedes de manera súper abundante y que toda esta semana este mensaje haga bella en sus corazones. Nos vemos el próximo domingo.